Si les parece, empezamos. Muy bien, estábamos estudiando un Maimer, un discurso jasídico de Tovshin Yud Aleph, que fue uno de los primeros discursos jasídicos que el Rebbe dijo en 1951, muy poquito tiempo después de asumir el liderazgo, en donde el Rebbe está explicando básicamente qué es un Rebbe. El Rebbe está explicando qué es Moshe Rabbeinu, qué significa, qué hacía Moshe Rabbeinu, y está diciendo claramente que hay, más adelante, lo vamos a ver hacia el final del discurso hoy, Dios mediante, que hay un ispashtus, hay una proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, así dice el Zohar. Y el Rebbe, por supuesto, hablaba de su Rebbe, o sea, el Rebbe anterior, y todo aquello que el Rebbe decía sobre su Rebbe, nosotros decimos sobre nuestro Rebbe. Y el Rebbe está diciendo, por así decir, esto no es el único discurso donde aparece esta idea, sino que aparece en muchos lugares, que el Rebbe anterior era Moshe Rabbeinu de la generación. Entonces nosotros decimos que el Rebbe es Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Estudiamos básicamente la mitad del discurso y vamos a avanzar hacia la otra mitad, la última mitad del discurso. El discurso de este está expresado sobre una parsha, Parshas Mishpatim. En Parshas Mishpatim, el comienzo mismo aparece Ve'eila Mishpatim Asher Tzasim Lifneim, Dios hablando con con Moishe, perdón, después de la entrega de la Torá. Y le dice, estas son las reglas Asher Tzasim Lifneim, que pondrás frente a ellos. En términos sencillos, Dios le está dando un montón, después de la entrega de la Torá, a Moshe un montón de leyes sobre cómo tiene que comportarse cada Yehudí, etcétera. Y empieza, Kisikne Evedibri, cuando adquieras un esclavo en singular, hablándole directamente, en primera persona, cuando adquieras un esclavo hebreo, etc. Entonces, primero el versículo dice, pondrás frente a ellos. Entonces Dios tendría que haberle dicho a Moishe, deciles cuando ellos compren un esclavo, etcétera, sea lo que fuera que quiere decir un esclavo, no importa. Pero hay un cambio en el versículo. El versículo empieza diciendo, hablando Dios con Moishe, Asher Tasim Lifneim, pondrás frente a ellos. Y después Dios le dice a Moishe, Kisikne, cuando vos, aparentemente hablando con Moishe directamente, cuando vos adquieras un esclavo hebreo, etc. Entonces aquí aprendemos que en realidad en la práctica una lectura más profunda es que efectivamente Dios estaba hablando con Moishe. Y le estaba diciendo a Moishe que tú, Moishe, vas a adquirir un esclavo hebreo. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe dijo en una línea muy cortita, y este es el punto del discurso, explicar esta línea, que Moshe Rabbeinu es el que proyecta das, comprensión, que fue ampliamente explicado en la clase pasada, yo voy a hacer un resumen, en las almas del pueblo de Israel. Este es el concepto de Moshe Rabbeinu. Y explicamos que hay dos tipos de almas, Zera Adam y Zera Be'eima, almas de estilo, entre comillas, es un simbolismo nada más, almas como de ser humano, de hombres, y almas de animales, Zera Adam, Adam que es ser humano, descendientes de hombres y descendientes de animales. Las Neshomes, las almas que son Zera Adam, descendientes de hombres, entre las cuales está Moshe Rabbeinu, y lo último que vimos en la clase pasada fue un detalle sobre este asunto que ahora voy a mencionar en el resumen. Esas Neshom, esas almas, perciben a Dios, tienen das, tienen comprensión. Ahora vamos a ver qué es. Pero el Neshom es las almas de Zera Beheima, que somos todo el resto de los que estamos aquí luchándola, como quien dice, no tenemos das, somos Zera Beheima, somos como un animal, que no tenemos das, no tenemos comprensión. Entonces, ¿qué hace Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu proyecta das, lo que él tiene, su captación y comprensión de la presencia de Dios, hacia cada una de las neshomes, de las almas del pueblo de Israel, en particular Zera Beheima, las que somos como animales. No quiere decir que somos un animal, más allá de que a veces nos comportamos como animales, pero no quiere decir que somos animales, ni tenemos nada que ver con los perros, ni los gatos, ni nada por el estilo. Es una forma de decir que nos falta das. ¿Qué es das? Entonces, el Rebbe trajo en la clase anterior tres palabras para describir das, tres niveles diferentes. Iskashrus es conexión, Hakora es reconocimiento y Argaya es sentimiento. Cuando uno literalmente hace de un concepto suyo, se vincula a ese concepto, cuando uno reconoce y lo tiene como intelectualmente hablando verdadero en forma absoluta, yo sé que es así, lo conozco, es parte de mi vida, o cuando uno más profundo todavía, lo siente y no lo puede explicar, es algo que lo tengo en mi interior, es parte de mi vida.
Estas son las tres definiciones de Das. Entonces, volviendo, hay almas que tienen esto, digamos, de nacimiento, de fábrica, hay almas que no. Entonces, Moshe Rabbeinu proyecta esta cuestión, este Das, a las almas de Zera Beheima. Lo último que vimos en el discurso es que no solamente Moshe Rabbeinu proyecta esto a las almas que son Zera Beheima, las que somos de un nivel más bajo, sino que incluso Moshe Rabbeinu está en un nivel tan elevado que fue sacado del agua, Minamain Meshisiu, ese es el nombre de Moshe Rabbeinu, y se explicó en la clase pasada, tan elevado es el nivel de Moshe Rabbeinu que proyecta esta idea incluso en las Neshomes de Zera Adam, incluso en las almas extremadamente elevadas. Extremadamente elevadas. Bien, vamos a ver. Estábamos en la mitad, digamos, del capítulo 4. En el capítulo 4 el Rebbe estaba planteando justamente esta idea de Eved Ivri, del esclavo hebreo. Ivri me Eiveranar. ¿Por qué es que Moshe Rabbeinu es capaz, por así decir, puede proyectar en nosotros este Das, si es algo tan lejano a nosotros? Andá a enseñarle a un perro a hablar. No puede. Y bueno, pero yo le proyecto al perro esto y lo otro, proyectarle lo que quieras, darle la comida que quieras, hacer lo que se te ocurra. Pero no tiene los keilim, no tiene las herramientas para hablar, no tiene los labios, la lengua que tiene no está pensada, digamos, desde la creación divina para hablar. Entonces, dicho de otra manera, Zera, Beheima, somos como animales. ¿Y de qué sirve que Moshe Rabbeinu nos proyecte Das si somos como animales? Igual no vamos a entender esto, ni conectarnos a esto, ni reconocerlo, ni sentirlo. El Rebbe explicó en la mitad, digamos, del capítulo 4, esto fue realmente lo último que vimos la clase pasada, y lo que yo dije antes de Zera Adam y Zera Beheima, esto lo vamos a ver en un paso siguiente, se me mezclaron los cables, por así decir. Lo último que vimos la clase pasada es que esencialmente hablando, todas las Neshomes, todas las almas provenimos de un nivel extremadamente elevado, Me'eiveranar, del otro lado del río. Me'eiveranar, sea lo que fuere que es, Nar y Ganeiden, se explicó parte de la clase pasada. Entonces, Moshe Rabbeinu, por cuanto está en un nivel tan elevado, puede proyectar a nosotros, a pesar de que estamos en un nivel tan bajo, este concepto de Das. ¿Y por qué lo podemos incorporar? Porque en realidad sí tenemos los Keilim. No somos como el perro cuya boca u hocico, lo que sea, no es capaz de hablar. No puede, no tiene la forma, los labios, etc. Somos en realidad como seres humanos, pero descendemos aquí como Neshomes, como almas de Beheima, Zera Beheima, pero en nuestro interior tenemos esta capacidad de poder, entre comillas, hablar en el ejemplo que yo di, podemos sentir esto, podemos vincularnos a esto, reconocerlo y sentirlo. Moshe Rabbeinu es el que nos proyecta esto. Esto fue lo último que vimos en la clase pasada. En la mitad del capítulo 4, el Rebbe plantea una idea, un paso más todavía. Tenemos que entender todo esto que dijimos hasta acá, que Moshe Rabbeinu es el que proyecta Das, comprensión, y podemos percibir a Dios, sentir a Dios, todo muy bien. Pero esto tiene que ver con la Neshome, esto tiene que ver con el alma. Y Moshe, como dijimos recién, puede proyectar esto en nuestras almas, porque efectivamente nuestras almas provienen de un nivel muy elevado. Eiveraná. Pero el asunto de Matan Torah, toda la idea de la entrega de la Torá, o sea, la razón por la cual estamos acá abajo, en este mundo material, es justamente almas en cuerpos. ¿De qué me sirve que Moshe Rabbeinu puede proyectar algo re espiritual en mi alma, como el alma está arriba? Sí, pero yo vivo acá abajo. Y yo tengo los problemas que tiene la gente acá abajo. ¿Qué le falta el dinero? ¿Qué le falta la salud? ¿Qué le esto y lo otro? Dificultades de acá y de allá, interiores, propias o del exterior. Mi alma es muy linda, mi alma es muy elevada, Eiveranar, sale del otro lado del río, qué bueno. Pero yo no estoy de ese lado del río. Yo estoy acá abajo. Y la Torah fue entregada aquí abajo. Entonces, ¿de qué me sirve que Moshe Rabbeinu proyecte eso en forma espiritual? Yo lo quiero acá abajo. Es como decimos, no está acá en el discurso, pero para entender la idea, Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, Yom Kippur, bueno, todas las fiestas de Tishrei, Dios determina todo lo que vamos a tener durante todo el año. Uy, qué bueno. ¿Pero dónde está? Si Dios determinó que yo voy a ganar tanta plata durante el año, y si yo la quiero en mi bolsillo, no espiritualmente hablando, ¿dónde está ese dinero? Bueno, tenés que trabajar. Andá a trabajar, hace esto, lo otro, vas a ganar lo que Dios determinó que vas a ganar, ni un centavo más, ni un centavo menos, pero vas a tener que hacer algo. Dios te va a bendecir en todo lo que hagas, pero si no haces nada, ¿qué esperas? ¿Sentado en tu casa que te llueva el dinero? No va a llover.
a menos que Dios se le cante hacer un milagro porque es una cuestión divina, digamos, de él. Pero si no, no va a pasar y no nos podemos apoyar en milagros. La Torah fue entregada a Neshomis Begufim, almas en cuerpos. Entonces, Moshe Rabbeinu, ¿qué quiere decir que proyecta Das, comprensión en un nivel espiritual? ¿Qué nivel espiritual? Yo quiero acá abajo. Y Karakavana, la intención principal en la proyección de Das, a partir de Moshe Rabbeinu, en el pueblo de Israel, en cada uno de nosotros, es en las almas, cómo están dentro del cuerpo, que me sirva a mí ahora acá. No que es una cosa espiritual y está guardando mucho, entre comillas, digo, dinero espiritual en el Olam Haba, en el mundo por venir. Mazel tov, pero acá no la estoy pasando muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve todo eso? ¿Cómo se proyecta? Pregunta el Rebbe. El concepto de Das, que Moshe Rabbeinu proyecta, como fue explicado en la clase pasada, en la introducción. ¿Cómo se proyecta esto también en el cuerpo, aquí abajo, físicamente hablando? En otras palabras, el Rebbe, uy, qué bueno, es el Rebbe, es Moshe, espiritualmente hablando. ¿Y pero eso de qué me sirve estando acá abajo? El Rebbe explica. La idea es así. También el cuerpo, su raíz espiritual es de ese nivel que se llama Eiveranar, del otro lado del río. El Rebbe lo pone en términos medio místicos, cabalísticos, que lo voy a mencionar así como está acá, pero no importa el detalle de qué significa, porque no hace el Maimon, no hace el discurso. El cuerpo surge de un nivel espiritual que se llaman las Rapaj, 288 chispas del mundo de Toyu. No importa qué es un nivel espiritual, X, muy elevado, que, como se explicó en la clase pasada y en el párrafo pasado, es el mismo lugar donde surge Moshe Rabbeinu también. Shemitah Rishoina, el primer ciclo de años, que de vuelta no hace a la cuestión, solo que hay una rotura, se llama Shviras HaKeilim, hay una rotura de recipientes que tampoco importa qué es, hay un determinado proceso a partir del cual nuestras almas descienden aquí abajo y el cuerpo descendió más bajo todavía, por eso se materializa. De vuelta, ya sé que hay cosas que no estoy explicando, pero a propósito, porque no hacen el discurso, podemos pasarnos una hora entera explicando solamente este asunto y nos perdimos el tema del discurso. La cuestión que está explicando al revés, no pienses que el alma surge de un nivel espiritual muy elevado y el cuerpo es una porquería. Ah, es basura. No. El cuerpo es tan elevado como la neshome, como el alma. También surge de un nivel espiritual extremadamente elevado. Y por cuanto la raíz espiritual del cuerpo es tan elevada, de vuelta, Shemitah Rishoina, ese nivel que se llama el primer ciclo de 7 años, como explicado en la clase pasada, el mundo de Toyum, Eiveranar, del otro lado del río, etc. El cuerpo es muy elevado. Es por eso que también se puede introducir, se puede proyectar dentro del cuerpo, físicamente hablando, a través de Moshe Rabbeinu, Das, comprensión. O sea, que si hablamos de conectarnos a Dios, si hablamos de reconocerlo a Dios, si hablamos de sentirlo a Dios, no estamos hablando solamente de algo espiritual. La me puede sentir amor a Dios y yo, amor al choripán y a las salchichas y no sé qué otras cosas. No, el cuerpo también puede, porque surge de un nivel espiritual extremadamente elevado. Capítulo 5. Sin embargo, por cuanto el versículo dice, estas son las reglas que has de poner frente a ellos, esto se refiere a todo el pueblo de Israel. Es decir, no solamente Zera Beheima. Hasta acá explicamos que Moshe Rabbeinu proyecta Das, comprensión en las neshomes bajas. Pobrecitos de nosotros que no entendemos nada, viene Moshe Rabbeinu y nos ayuda a entender y sentir, disfrutar de Yiddishkeit, el judaísmo. Pero la Torah dice Lifneihem, frente a ellos. No dice Lifnei Beheimes. Oh, ok, no es frente a los animales, es frente a todos. Incluso las Neshomes, que son Zera Adam, incluso las Neshomes, las almas que están extremadamente elevadas y ya tienen comprensión en Dios. Sin embargo, Moshe también les proyecta algo. Aparentemente, las almas que son estas Zera Beheima, que son como animales que no tienen comprensión. Ok, Moshe Rabbeinu proyecta comprensión en ellos, pero las Neshomes que son Zera Adam, como seres humanos, ¿cuál es el asunto de la proyección que Moshe les proyecta? ¿Para qué? Si ya lo tienen. ¿Qué es lo que les agrega Moshe? Sobre esto está escrito Tosim Lifneim. Traducción literal es Eilia Mishpatim, estas son las reglas, Asher Tosim Lifneim, que has de poner frente a ellos. Como quien dice, un Shulchan Aruch, una mesa servida. Mira, estas son las reglas, estas son las leyes. A la mañana hay que levantarse y decir Moide Ani, hay que lavarse las manos. Montones de leyes, todo el Shulchan Aruch.
todo el código de ley judía frente a ustedes. Acá está, te doy el libro, léelo, estudialo, preguntame lo que no entiendas, y ya está, ahí tenés las leyes. Eso es Tosim Lifneim. Pero el rey va a explicar que esa frase, frente a ellos, Lifneihem, en realidad tiene una explicación más profunda. A partir de entender esa explicación más profunda, vamos a entender que Moshe Rabbeinu no solamente tiene que dar, o tiene algo para darle, a esto me refiero, a los que somos como animales, sino que incluso a los que son como seres humanos, Moshe Rabbeinu también tiene algo para ellos. ¿Qué? La explicación es que el concepto de Das tiene dos niveles. Das mismo, la comprensión misma, hay dos niveles. Más allá de que antes hablamos de que había tres niveles en Das, tres traducciones de Das, pero en general el concepto de Das, de comprensión, se divide en dos. Hay un nivel de Das que viene de comprensión, que viene después de captar, o después de entender por lo menos. A saga o a escala. ¿Qué quiere decir esto? Después de que pensás y entendés un asunto, pensás esa referencia que lo que se llama Jochma, en Hasides, en Kabbalah, sabiduría. Te surgió la idea en la cabeza. Después Meivin, entendés el asunto, Bina, lo comprendiste, lo desarrollás, etcétera, como ya explicamos también. Entonces, una vez que tenés esa comprensión, ese entendimiento, etcétera, las palabras que quieran usar, Jochma y Bina, viene a Koro y Argosha. Lo reconoces y lo sentís. Por cuanto lo entendiste, entonces ahora lo haces tuyo. Y es algo como que en tu vida es real, como que lo estás viendo. Tan real es en tu vida que lo estás viendo ese concepto. Este reconocimiento es justamente lo que captás, lo que entendés. ¿Qué es lo que reconoces como parte de tu vida? ¿Qué es lo que ves como es verdadero y lo sentís como verdadero? Aquello que entendiste. Este es un nivel de Das. Pero hay un nivel de Das que es superior, que trasciende lo que la persona entiende. Y es Hakaras ha'etzem, es reconocer la esencia. Yo voy a decir las palabras que están acá, no piensen que no explico todo porque no quiero, sino que yo puedo decir cuáles son las palabras del Rebbe, después qué significa esto, no podemos discutirlo en un Farbrengen, pero acá el Rebbe habla de Hakaras ha'etzem, no terminamos igualmente, paciencia. Reconocer la esencia, que es una esencia que no se puede captar con comprensión, entendiendo. Ni siquiera a sagas a Hiyuv, ni siquiera entendiendo algo positivamente, ahora explico, y tampoco entendiéndolo negativamente. Ni siquiera con la escala, con Jochma, con sabiduría, viéndolo, etc. No. ¿Qué significa sagas a Hiyuv? Entender algo en forma positiva, cuando uno puede describir qué es una determinada cosa. Si pensamos, no sé, en una vaca. Pensamos en una vaca, ¿ok? Todos, la gente común hoy en día, todo el mundo vio una vaca. Entonces yo te puedo describir qué es una vaca. Tiene cuatro patas, mide tantos centímetros, y pesa más o menos tanto, y tiene orejas, y lo otro, y bueno, y el pelo, y el calorcito que cuando uno toca la vaca tiene cierta temperatura. Uno puede describir un montón de cosas de la vaca, los colores, la forma, etcétera, etcétera. La raza de la vaca, etcétera, etcétera. Esto es a sagas a Hiyuv. Yo te puedo describir activamente, positivamente, directamente qué es esto. Pero hay cosas que son tan profundas que trascienden las cuestiones materiales que podemos ver, etcétera, que no las podés describir en forma directa. Las tenés que escribir en forma indirecta. En Hasid se llama sagas a Shlila. Negar todo lo que esa cosa no es. Por supuesto, que si yo quiero describir una vaca, no voy a negar que no es una casa, que no es una computadora, que no es un micrófono, que no es una cama. No tiene nada que ver una vaca con eso. Entonces nunca voy a llegar a entender lo que es una vaca negando que no es una computadora. ¿Qué tiene que ver la vaca con la computadora? Nada. En términos simples no tiene nada que ver. Entonces yo tengo que negar conceptos parecidos y decirte no es eso, de manera tal que vos puedas por lo menos aproximarte de alguna manera a qué es eso realmente. Y si yo tuviese que describir una vaca a gente que jamás en su vida vio una vaca y ni siquiera entiende de lo que le estoy hablando, un marciano que llegó y no sabe lo que es una vaca, bueno, voy a tener que buscar asuntos en la mente del marciano, supongamos que conoce perros. Bueno, mira, es cuadrúpedo, es como un perro, pero no es un perro.
Es más grande que un perro, no es tan chiquito como un perro, no tiene esas cualidades, el hocico es diferente, la lengua es diferente. Bueno, pero por lo menos algún tipo de aproximación, negando lo que la persona conoce, pero no es así, puedo tener a sagas ashlila. Esto se utiliza en Hasidus para hablar de la grandeza de Dios. Nosotros podemos hablar de la grandeza de Dios como creador. Oh, mira el mundo impresionante, lo que es el universo entero, con todas las galaxias que tiene, con todas las estrellas de las galaxias y los planetas que giran alrededor de las estrellas de las galaxias, y todo lo que pasa en cada planeta, y los componentes químicos y los gases. ¡Wow! Impresionante mundo. Esto es Asagasahiuv. Estoy captando a Dios, literalmente, directamente. Su grandeza es de acuerdo a lo que Él hace. Bueno, perfecto. Pero vamos al próximo paso. Nuestros sabios dicen, Hagedula, la grandeza de Dios, Zumai Sebreishis. El Talmud dice, esto es la creación. ¡Wow! ¡Qué bueno! En otro lugar el Talmud dice, Bemokim Gedulosoi, donde encontrás la grandeza de Dios, Shama Tamoitzam Vesanuso. Ahí encontrás la humildad de Dios. ¿Qué significa? Que todo aquello que para nosotros es la grandeza de Dios, ¡wow! Impresionante el universo entero que creó. Para Dios es algo totalmente simple, totalmente sencillo. Es humildad de Él que se rebaja a sí mismo a hacer todo eso. Es como un gran genio, no sé, premio Nobel de la física, qué sé yo, qué sé cuánto, que va a jugar con su niño de 2, 3 años a los trencitos y juega y hace chu, 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 el ruidito y juega y se tira en el piso. ¿Qué vas a decir? ¿Que esa es la grandeza de este gran genio de la física, premio Nobel de no sé qué cosa? No. Esperá que escuchaba dar una clase frente a los grandes maestros y doctores de física y los da vuelta a todos. Y acá está jugando con su nene a los trencitos haciendo chu, chu, chu. Eso no es la grandeza de él. Claro que no. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Todo el universo, que para nosotros es Gdula, la grandeza de Dios, no es más que la humildad de Dios. Entre paréntesis, no tiene que ver con esto que estamos diciendo, pero aún así, Dios se rebaja a sí mismo para estar con nosotros. En la toira, en las mitzvahs que hacemos. Es impresionante el pensamiento de eso. Cada vez que uno abre una página de un libro, uno va a cumplir una mitzvah, pensar que Dios, que está tan por encima de todas las cuestiones, está conmigo, cumpliendo mi mitzvah, prestándome atención a mí en particular, preocupándose por mí en particular, a pesar de que yo soy esto y lo otro y aquello, y no soy esto y no soy lo otro, y no soy aquello que debería ser, etcétera, y sin embargo está conmigo. Gewalt. Es una alegría impresionante. Pero esto es, digamos, entre paréntesis. Estaba explicando entonces que esas sagas a Hiu captar algo en forma directa, a sagas a Shlela captar algo en forma indirecta. La grandeza de Dios la captamos de forma indirecta, no es la creación. ¿Y qué es? ¿Qué sé yo? ¿Será algo mayor, más elevado, diferente? Pero a partir de entender la creación, decir, bueno, todo eso que entendimos antes, dejarlo de lado. Eso para él es como nada. Pero el nivel más elevado de Das, que esto es lo que estamos tratando de entender, está incluso por encima de esto. En las palabras del Rebbe está Asaga, que esto es en general relacionado con Bina, con comprensión, con entendimiento. Las palabras se quedan cortas en castellano. Binesis, Boinenus, meditación, desarrollar un concepto. Y tampoco a escala. Escala es en general Jochma, sabiduría, ver un asunto, como quien ve la casa que quiere construir. Tan profundo es este nivel de Das que no podés comprender, es solamente a cara, es solamente podés reconocer. Tenés una certeza de que es así. Un ejemplo, el Rebbe no trae acá, pero un ejemplo es el concepto de emuna, la fe en el interior de cada uno de nosotros. Es verdad, a veces tenemos momentos de debilidad y pensamos esto y pensamos lo otro, pero no es más que pensar esto y pensar lo otro. La neshom, el alma en su interior, la fe del alma es algo que no cambia nunca. Y no es algo que se puede explicar porque es así, tengo la certeza que es así. No tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda de que es así. Esto es lo que estaba explicando el Rebbe, describiendo el Rebbe, en mi humilde opinión, que hay un nivel de das en el cual solamente hay reconocimiento, no hay comprensión. Y el Rebbe dice, como una frase famosa entre los filósofos judíos, el objetivo final del conocimiento es que es imposible conocerte, hablando a Dios. Es como quien dice, no es lo mismo, el Havdil Elef Abdolis, para separar miles de separaciones, es como la idea de solo sé que no sé nada. Yo sé,
Claro, el objetivo final del conocimiento, ¿sabes cuál es? Que reconozco que no sé nada. Porque cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Y esta es la diferencia entre, en general, entre las Jochmes Hitzoines, se llama, las sabidurías exteriores, generan yeshus, generan, yo sé esto, sé lo otro, doy clases acá, doy clases allá, tengo este título, el otro título. Cuanto más avanzás, wow, mira, la toira, cuanto más aprendés, cuanto más estudias, más profundizás, más te das cuenta de lo poco que sabes. Los grandes genios también de Jajomim, en serio, los grandes sabios en serio, nadie te va a decir yo sé esto, yo sé lo otro. Te van a decir, mira, no entiendo esto, no entiendo aquello, no entiendo, profundicé en esto y no lo entiendo, no lo capto. A pesar de que son genios del Talmud, y genios de la Halajá, y genios de esto, y genios de lo otro. Cuanto más sabes, más te das cuenta que no sabes. Tajlis hoy en día, el objetivo del conocimiento es que no lo conocemos a Hashem. Este es el concepto de Akaras Etzem, es decir, conectarse, Iskashrus, Hakara, reconocer, Hargaya, sentir incluso lo que no somos capaces de entender. Incluso esto lo podemos sentir como real. La emuna, la fe que tenemos en nuestro interior. Este es el nivel más elevado de Das, de los dos que describimos. Este nivel, Moshe Rabbeinu lo proyecta incluso en las Neshomes, en las almas de Zera Adam, que son descendientes de hombres, entre comillas, que son almas del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que es. Porque porque el nivel de Das, de conocimiento de las almas del mundo de Atzilus, es el nivel de Das como el primer nivel que describimos. Asaga, comprensión, entiende, se vincula a lo que entendió. Porque el mundo de Atzilus es un mundo de revelaciones divinas, donde se siente la presencia de Dios, se percibe la presencia de Dios, existe revelación y ocultamiento. Y por lo tanto hay que proyectar incluso en ellos el concepto de Akarasa Etzem, el reconocimiento de la esencia de Dios, tener la certeza absoluta de Dios, a pesar de que no lo entendemos. Y justamente porque no lo entendemos, esa certeza absoluta es algo extremadamente profundo en el interior de cada uno. Como dijimos, el objetivo final del conocimiento es darse cuenta que no lo conocemos a Dios. Y también este asunto se proyecta a través de Moshe Rabbeinu, porque él es, como dijimos antes, mira, Main Meshisiu, de las aguas lo saqué, trasciende incluso este nivel de Atzilus, de revelación y ocultamiento, y por lo tanto Moshe puede proyectar en las almas de Zera a Adam, en estas almas elevadas, incluso en ellos, Das, conocimiento. Entonces Moshe Rabbeinu, en otras palabras, y esto lo podemos ver también en los palabreños del Rebbe, en las hijas del Rebbe, cuando el Rebbe hablaba, no hablaba solamente para los grandes sabios y no para los que no sabían nada. Y lo mismo al revés, no hablaba solamente para los que no sabían nada y no para los grandes sabios. Es como quien dice, cuando uno habla un Maimer Hasidus, un discurso hasídico, no está hablando del tipo que no cumple nada y que no sabe nada y no entiende nada, y la Teira viene y le dice, dale, dale para adelante, Dios te quiere, va a estar todo bien. No. Imaginemos los Hasidim del Alte Rebbe, los Hasidim del Mittel Rebbe. Eran grandes genios de la Toira. Cuando se habla de los Hasidim como Pinhas Reis, no importa, algunos Hasidim del Alte Rebbe eran expertos en todo el Talmud, eran expertos en todos los escritos que hay de Kabbalah, de Zohar, de la Arizal, y sin embargo se sentaban con una anulación total frente al Alte Rebbe y lo escuchaban y quedaban maravillados de las cosas que decía el Alte Rebbe. Entonces, ¿con quién estaba hablando el Alte Rebbe? ¿Con gente que no entendía nada? A ese le estaba diciendo, vamos para adelante, vos podés también, Hashem te quiere. Pero al tipo que ya era un genio de la toira, que, entre comillas, digo esto, aparentemente no necesitaba el Alter Rebbe, ¿para qué? ¿Qué más me vas a enseñar? Paciencia. Das. Moshe Rabbeinu te puede llevar a un nivel superior al que estás incluso. Ahora bien, así como explicamos el asunto de proyección de Das en las almas de Zera Beheima, que son como animales, y es porque ellos son capaces de tener esto desde su raíz espiritual. ¿Por qué es que Moshe Rabbeinu puede proyectar en ellos estos niveles tan elevados? Es porque ellos esencialmente vienen Me'iberanar, del otro lado del río, y también las almas del Adam, perdón, Zera Beheima, como está escrito, Me'iberanar, sí, yo me salté una línea. Y no solamente desde la perspectiva espiritual, que Moshe Rabbeinu puede proyectar en ellos das, comprensión, en las que son como animales, sino que también el cuerpo surge de este nivel que se llama Oilam Toyu, mundo del desorden, lo que sea. Lo mismo pasa
No solamente Moshe Rabbeinu proyecta el nivel más bajo de Das en Zera Beheima, sino que incluso la proyección de Das en su nivel más elevado, que es Tachlis Hayediyah Shelo Ajo, el nivel más elevado de Das, que llegamos al punto tal que ni siquiera lo podemos reconocer y entender a Dios. En todas las Neshomes proyecta Moshe esto, también en las Neshomes de Zera Adam, porque en ellos también, desde su raíz espiritual, tienen esta capacidad. En otras palabras, quizás las palabras mías no fueron las mejores traducciones, pero la idea es así. Así como primero pensamos que al perro no le puedes enseñar a hablar, y después dijimos, no, pero no es un perro. En realidad es un ser humano que se está comportando como perro por alguna razón, pero puede hablar. Estas son las almas de Zera Beheima. Esencialmente provenimos de un nivel espiritual muy elevado y por lo tanto Moshe Rabbeinu puede proyectar en nosotros Das. Lo mismo ocurre con las almas de Zera Adam, que dijimos que Moshe Rabbeinu proyecta un nivel superior todavía. ¿Por qué es que Moshe Rabbeinu puede proyectar en ellos un nivel superior? Porque esencialmente provienen también de un nivel espiritual muy elevado. Y el asunto es, como es sabido que dice el Midrash, Neshomes Israel Olu b'machshava. El pueblo, las almas del pueblo de Israel surgió, se elevó en el pensamiento divino. Es decir, que la raíz espiritual de las almas del pueblo de Israel, y el rey pone entre paréntesis, incluso las almas de Zera Beheima. Primero estábamos hablando solamente de Zera Adam. ¿Por qué Moishe puede proyectar el segundo nivel de comprensión en esas Neshomes especiales? Porque lo tienen también. ¿Sabes qué? Entre paréntesis pone, incluso las almas más bajas también lo tienen. Esto es un nivel, la raíz de las almas de Israel, tan elevado que se llama Olu b'machshava. Incluso se elevaron en el pensamiento de Dios. El pensamiento también tiene niveles. Pues el nivel más elevado del pensamiento divino, esa es la raíz espiritual de las almas del pueblo de Israel. Y por lo tanto, Moishe puede proyectar en ellos a Karasa Etzem, el reconocimiento de la esencia. Tachlis Hayediyah, de vuelta, el objetivo final del conocimiento es que no te conozcamos, que no te podemos conocer. Y esto también se proyecta a través de Moshe Rabbeinu, justamente, porque en Moishe ilumina la esencia de arriba. Como está escrito, Moshe Rabbeinu se queja, digamos, a Dios. Sheishmis elef ragli, tengo 600.000 personas. Ha'aman asher anoichi bekirbo, este pueblo que yo estoy entre ellos. Así se queja Moshe a Dios, porque el pueblo de Israel querían carne, querían comida, etc. Pero cuando uno es preciso con las palabras, ¿qué dice Moshe? Asher anoichi bekirbo. Yo, o sea, la esencia de Hashem, que es anoichi, millanoichi, yo soy el que yo soy, etc. Eso está en el interior de Moshe. En el interior de Moshe ilumina el nivel de Anoiji, la esencia misma de Dios. ¿Por qué Moshe Rabbeinu puede dar tanto a las almas de Zera Beheima como a las almas de Zera Adam? Porque Moshe Rabbeinu está vinculado a la esencia misma de Dios. Anoiji, yo, que es un nivel tan elevado en Dios, que ni siquiera nombre tiene, está en el Bekirboy, en el interior de Moshe. Más aún, el rey pone entre corchetes, la revelación de este nivel en Moshe Rabbeinu es a través del pueblo de Israel, que justamente lo vemos en Payas Jucas también, Moishe u Israel, Israel en Moishe. La revelación de este nivel, de la esencia misma de Dios, en Moishe Rabbeinu a través del pueblo de Israel. Que, como está explicado en otro lugar, que la revelación de Anoiji, yo, la esencia de Dios, en el interior de Moishe, es justamente a través de los 600.000 hombres entre los cuales estaba Moishe. Y esto lo que significa es Eila Mishpatim Asher Tasim Lifneihem. Estas son las reglas que pondrás frente a ellos. Frente a ellos, vamos a traducirlo de otra manera. Lipnimiusam, en su interior, en lo más profundo de ellos. Que Moshe Rabbeinu es el que une lo más profundo de las almas, tanto de Zera Beheima como de Zera Adam, todas las almas del pueblo de Israel, independientemente del nivel espiritual en el cual se encuentren. Moshe Rabbeinu une el interior del alma con el interior, Pnimius Atzmus Maus Ein Soy, el interior y lo más profundo de la esencia misma de Dios. Este es el trabajo de un Rebbe, este es el trabajo de Moshe Rabbeinu. No terminamos, pero esta línea define qué es el Rebbe. El Rebbe une la esencia de mi alma con la esencia de Dios, de manera tal que yo lo pueda sentir acá abajo, físicamente hablando. No solamente espiritual, las almas y qué sé yo, muy lindo. Acá abajo también. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu es el que proyecta Das, justamente comprensión en las almas del pueblo de Israel, al punto tal del nivel de Das más elevado,
El objetivo del conocimiento es que no te conozcamos o que no te conocemos. Por eso el versículo dice, Veila mishpatim asher tasim lifneihem. Estas son las reglas que pondrá frente a ellos, o sea, en su interior, mishpatim justamente. ¿Por qué la Torah dice mishpatim? Sabemos que hay tres tipos de mitzvahs, mishpatim, eides y hukim. No importa ahora todo el detalle, brevemente, mishpatim son reglas racionales. Si la Torah no nos hubiese dicho, Has Shalom, las haríamos igual, aprenderíamos de los animales, etc. Como dice, enséñanos de los animales de la tierra, etc. Después están eidos. Eidos son testimoniales, preceptos que recuerdan o son testimonios de alguna cuestión, tefilin, Shabbos. Y después, que de hecho, si la Torah no lo hubiese dicho, no lo haríamos. Pero ahora que la Torah lo dijo, tiene sentido. Hay que recordar la creación en 6 días, recordar la salida de Egipto, Paisa. Y después está Hukim. Hukim significa preceptos totalmente irracionales, que nunca los haríamos si la Torah no lo hubiese dicho. Nunca se nos hubiese imaginado. E incluso ahora que la Torah lo dice, tampoco tiene sentido. Como por ejemplo, justamente la parasha de esta semana, para Duma. La vaca roja es el ejemplo clásico de estos preceptos irracionales. ¿Por qué la Torah dice qué es lo que hay que poner en el interior de cada uno? Zera Adam y Zera Beheima, todo tipo de almas que hay, Mishpatim. Veila Mishpatim Tasim Lifneiam. Mishpatim significa reglas racionales. Es decir, que incluso en las mitzvot racionales, Moshe Rabbeinu proyectó Das al punto tal de Das, del nivel más elevado de Das, que el objetivo final del conocimiento es que no te conocemos. Quiere decir que incluso los mishpatim seamos conscientes de las reglas que para nosotros parecen racionales, seamos conscientes que la esencia de esa regla no es algo racional. Es algo que trasciende totalmente la razón. Solo que por alguna razón Dios decidió dar esa mitzvah junto con un concepto que a nosotros nos parece lógico. ¿Por qué nos parece lógico? Porque Dios mismo es el creador de la lógica. No es que Dios crea el mundo y a nosotros nos parece, mira, esto pega con aquello, qué interesante. Eso mismo de que esto pega con aquello es parte de la creación divina. Las reglas mismas de la lógica las crea Dios también. Dicho de otra manera, tiene sentido decir que un padre, para tomar un ejemplo, una madre, lo mismo, tiene un hijo, ¿ok? El padre tiene que tener, no sé, 16, 17, 18, no importa, 20 años para tener un hijo. Si no, no puede tener un hijo. Entonces, ¿quién es más grande? ¿El padre o el hijo? ¿Qué sos, tonto? El padre es más grande y después viene el hijo. Esto es algo lógico, regla clásica de la lógica. La causa está por encima de la consecuencia. Primero viene el padre, después viene el hijo. Esta cosa tan lógica y tan obvia, esto también es la creación de Dios. Porque Dios podría haber creado un mundo, obviamente puede hacer lo que quiera, pero podría haber creado un mundo en el cual lo obvio y lógico es que el chico que tiene 1 año viene primero y después el padre de 20 años. Es obvio, ¿no te das cuenta? Primero viene el hijo, después viene el padre. Pero el padre tiene 20 años y el hijo tiene 1. No importa, primero viene el hijo, después viene el padre. Ahí no tiene lógica, no importa. Dios es el creador de la lógica. Por eso a nosotros nos parecen ciertas cosas lógicas y ciertas otras no. Obviamente lo que acabo de decir es una tontería gigante. 20 años es más grande que 1 año y viene antes. Ok, pero esa misma cuestión lógica y obvia es parte de la creación de Dios. Entonces, lo último que dijo el Rebbe, nos queda un capítulo que es la aplicación práctica de todo esto que explicó el Rebbe. Lo último que dijo el Rebbe es que Moshe Rabbeinu proyecta en los Mishpatim, en esa lógica misma, poder reconocer, Iskashrus, conectarnos, a cara, reconocer, argaya, sentir, que en realidad es algo totalmente irracional. No tiene ningún sentido. Solamente porque Dios dijo que tiene sentido y creó el mundo de esa manera, es que para nosotros tiene sentido. Si no, no tendría ningún sentido. Con esto, ahora vamos a la aplicación práctica, pero con esto el Rebbe explicó claramente qué es un Rebbe, qué es Moshe Rabbeinu. La proyección del vínculo, de la esencia de cada uno de nosotros, incluso estando aquí abajo, con Dios, con la esencia misma de Dios. La explicación, último capítulo, la explicación de todo esto en el servicio a Dios en la práctica para nuestra generación, y no nos olvidemos en el contexto en el que está hablando el Rebbe, uno de los primeros discursos, nuestra generación, es decir, la avoida, todo el servicio que vamos a hacer ahora, desde el comienzo del liderazgo del Rebbe en adelante. En particular, en cada Yehudi se encuentran los dos niveles, Zera Adam y Zera Beheima. Hasta ahora explicamos que son diferentes personajes
este tipo tiene una neshama, un alma de Zera Adam, este otro tipo tiene una neshama de Zera Beheima. Son dos personas diferentes. Pero cuando hablamos en particular, dentro de cada uno de nosotros tenemos los dos niveles. Cuando la persona está estudiando Toira, cuando la persona está rezando, es Zera Adam. Es como un ser humano. Está llevando a cabo su tajli, su objetivo por el cual existe. Y cuando la persona a lo largo del resto del día está ocupado en Uvdin de Hoil, en cosas mundanas, incluso si se trata de cosas mundanas permitidas, un negocio, lo que sea que está haciendo, comiendo, durmiendo, en ese momento es Zera Beheima. Es como si fuese un animal. No porque está mal, no malinterpreten, no porque está mal trabajar, no está diciendo eso. Está diciendo que la actitud que uno tiene, la percepción divina que uno tiene en un momento determinado o de acuerdo a la actividad es diferente. Si vos estás estudiando Toira, estás estudiando Jochma Hashem, la sabiduría de Dios, estás rezando, ¿qué estás diciendo? Estás pronunciando palabras frente al Rey de todos los Reyes, el Santo Bendito sea, que Abde Kame Madre, como sirviente frente a su maestro. Entonces sos consciente de que es una actividad divina. No hay dudas de eso, sino ¿para qué rezás? ¿Te gusta decir todo esto en medio de este texto todos los días? No, porque estás charlando, por así decir, con Dios. Sino ¿para qué cumplís una mitzvah? ¿Qué sentido tiene? Porque tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Para qué estudias Torah? Hay un montón de cosas interesantes para estudiar en el mundo. Porque esto tiene que ver con la sabiduría de Dios, me estoy vinculando a la sabiduría de Dios. Estoy sabiendo cómo tengo que cumplir los preceptos de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, y así sucesivamente. Son actividades, llamémoslas, divinas. Pero cuando vas a trabajar y estás haciendo lo que sea que haces para trabajar, vendiendo tela, por tomar un ejemplo cualquiera, ¿es una actividad divina? Bueno, podemos decir que con el dinero que ganás, con la tela que vendiste, vas a dar tzedaka. Ok, le shem shamayim, en aras del cielo, buenísimo. Pero la actividad de vender la tela, discutir con el tipo que viene a comprar, si le vas a vender tanto, de tal color y de tal tela, y cuánto le vas a cobrar, etcétera. Claramente, reveladamente hablando, no es una actividad divina, es una actividad normal, vegeter, está permitido, siempre y cuando no robes, no engañes, etcétera. Está bien lo que estás haciendo, es normal, pero no es una actividad divina, es uvdin de Hoil, son actividades mundanas. Entonces, no se percibe la presencia de Dios en forma tan profunda en las actividades mundanas como en las actividades divinas, santas. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. En nuestras vidas encontramos asuntos en los cuales nos sentimos, por así decir, o nos deberíamos sentir, como Zera Adam, como seres humanos, rezando, estudiando, mitzvahs, y hay otros asuntos en la vida que nos sentimos como Zera Beheima, como animales. Y el contenido de Avodas Adam es, ¿cuál es el contenido del servicio a Dios de la persona? Proyectar Das, justamente, comprensión de Dios, en Zera Beheima. Es decir, que proyectemos el reconocimiento de Dios en el momento que estás haciendo actividades mundanas. Más aún, que incluso en tu servicio a Dios, desde la Adam, cuando estás rezando, cuando estás estudiando, etcétera, proyectes el nivel más elevado de Das, el nivel más profundo de vuelta. El objetivo final del conocimiento es que no te conocemos, es decir, que no te alcance con simplemente estás estudiando Toira, estás rezando en forma de que entendés lo que estás haciendo, sino que proyectes en esto el nivel de Skashrus de Muna, tu vínculo con Dios. Hay veces que uno está rezando, por lo menos a mí me ocurre esto, quizás a nadie más le pasa, pero ¿qué va a hacer? Ya te lo sabes el rezo de memoria, y dijiste un montón de palabras, y miraste para arriba, para abajo, para atrás, sobre el teléfono, esto, lo otro, y de repente avanzaste 10 páginas en el Sidur, o 3, 4, no importa. ¿Dije todo esto o no dije todo esto? Hoy. Bueno, lo más probable es que lo hayas dicho, porque ya la boca y el cuerpo están tan acostumbrados que lo pronunciás, pero ¿prestaste atención? ¿Fuiste consciente de lo que estás diciendo? Lo más probable que no. Entonces, la actividad es una actividad de Zera Adam. Espectacular. Soy como un ser humano, como un gran tzadik. Sí, pero hay que proyectar Das. Hay que proyectar, reconocer, entender, sentir lo que estás diciendo. En las palabras del Rebbe, Kashrus Bemuna, de Emuna, el vínculo con Dios en forma de fe, que este vínculo no hay pregunta que pueda debilitarlo. Y las pruebas que uno pueda traer al respecto de Dios y la existencia de Dios, etcétera, no agregan nada tampoco.
ni las contradicciones debilitan, ni las pruebas agregan nada. Y la proyección de este nivel de das en todas tus actividades, tanto las actividades mundanas como las actividades santas, es a través de Moshe Rabbeinu. Y por eso, a pesar de que la Torá nos cuenta, a pesar de que la Torá nos cuenta que el pueblo de Israel dijo, cuando recibimos la Torá en el monte Sinai, le dijimos a Moshe, habla vos con nosotros y vamos a escucharte, de alguien de haber y mano, y que no hable con nosotros Dios, pendamos, no vaya a ser que muramos. Es too much, es demasiado fuerte cuando Dios habla con nosotros. De aquí suena que las palabras de Moshe son inferiores en nivel espiritual que las palabras de Dios. Las palabras de Dios no generan muerte, es terrible, es sobrecogedor, es impresionante. Si vos, Moshe, hablas con nosotros, lo soportamos. Ahí está bien, entonces habla vos con nosotros. Que sí que Moshe está en un nivel inferior. Sin embargo, justamente Moshe Rabbeinu es el que proyecta Das, este nivel de comprensión que trasciende el entendimiento, incluso en las almas más bajas de Ser Rabbeinu. Y así también es con el Moshe de nuestra generación. Dispashtusa de Moshe Bejoldara. Hay una expresión de Moshe en cada generación, que todos aquellos que estaban Mekushorim, unidos a él, el Rebbe está hablando de su Rebbe, por supuesto, del Rebbe anterior, y nosotros estudiamos el Maimer pensando en nuestro Rebbe. Todos aquellos que estaban unidos a él y están unidos ahora, o aquellos que se van a unir en el futuro, por lo menos, Moshe es el que los une, la esencia del alma de ellos, que se llama Yehida, lo más profundo del alma, con su Yehida, con su nivel más profundo del alma de Moshe Rabbeinu, del Rebbe, y a través de esto, Jabuka, esto es un texto que está en Hoishames, en Sukkot, y se dice, Jabuka dvuka ba'achihida leyachda, apegada y unida a ti, a Dios. Yehida, mí, la esencia de mi alma, leyachdach, es una contigo, para unificarte. Es decir, nosotros nos unimos al Rebbe, y el Rebbe nos une a Dios. Y esto trasciende totalmente Tam Legamre, esto trasciende totalmente la comprensión, no es algo que podamos entender realmente. Zain, último capítulo. Y continúa el versículo diciendo que 6 años vas a trabajar, y el 7º año saldrás a la libertad. Los esclavos en la antigüedad, el esclavo judío en particular. Así explica Parshas Mishpatim al comienzo. Es decir, que a través de completar el servicio a Dios, ahora de los 6 milenios que existe el mundo, como dice el Midrash, a pesar de que esto es un tiempo limitado, sin embargo, podemos completar toda la boida, todo el servicio a Dios, tenemos el tiempo suficiente. Y entonces se va a llenar la tierra de conocimiento de Hashem. Deya es Hashem, justamente conocimiento de Hashem. No habla de sabiduría, no habla de entendimiento, de Bina, Joch, Bina, habla de Das. En forma tal de que todos van a conocerme a mí, este es el versículo en Irmiyahu, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Que incluso si la persona es chiquito, e incluso en el futuro por venir va a ser cotton también, va a ser chiquito, que hay chicos en edad y chicos en conocimiento, etc. Sin embargo, también va a tener das. Y en forma de que Maim la Yam Mechasim, como las aguas cubren al mar. Es decir, que la luz y la revelación va a estar en todos por igual. Y podemos vincular esto, y esto tiene que ver lo que viene ahora con el contexto del discurso, poco después de la asunción del Rebbe, en donde todavía estaba fresco el primer discurso del Rebbe, que tiene que ver con Basile Gani, con el último discurso del Rebbe anterior. No importa ahora todos los detalles de toda la historia, pero la cuestión es que el Rebbe acá vincula esta explicación que dio con esos discursos, esa serie de discursos, son 20 capítulos del último discurso del Rebbe anterior. Hay que unir esto, podemos unir esto con lo explicado en el discurso para el día del fallecimiento del Rebbe anterior, al respecto de Tziva y Hashem. ¿Qué significa el ejército de Dios? En la palabra tzava, ejército, hay 3 explicaciones. La primera es tiempo limitado. Tzava, una cantidad de tiempo específico. La segunda explicación es yoifi, belleza. Y la tercera es ejército. El concepto general del ejército es Kabbalah Soil, aceptar el yugo del cielo. En el ejército uno sigue reglas. Uno no está ahí para opinar, sino solamente para hacer. También es en este asunto que a pesar de que la voida del servicio a Dios que hacemos en los 6 milenios es en un tiempo limitado, y acá viene la primera explicación de Tzava,
un tiempo limitado. Sin embargo, tenemos la plenitud de avoida del servicio a Dios en forma de yoifi, belleza, que es la segunda explicación de tzava, yoifi. Es decir, que todo el servicio a Dios puede ser beshleimus, en forma plena, bella, con todas las fuerzas y capacidades interiores de la persona, y todas las fuerzas y capacidades trascendentales de la persona, y trascender incluso lo trascendental, y al punto tal de que la avoida sea con Kabbalah Soil, con aceptación del yugo del cielo, que es la tercera explicación de la palabra tzava, que es el asunto del ejército, y es el concepto de un Eved Ivri, que tiene que ver, de un esclavo judío, que tiene que ver con este discurso, porque es Parshas Mishpatim, y la primer mitzvah que se habla en Parshas Mishpatim es justamente Eved Ivri, el esclavo judío. Y a través de este servicio vamos a transformar sheker, que significa mentira en hebreo, son 3 letras, y esto también el discurso Basi Legani tiene amplia explicación de este tema. Sheker significa mentira, y Kesher de Oilam, la rebelión del mundo. Kesher es una rebelión, Ajiseifel y Makoishirim, Ajiseifel estaba rebelado, etc., contra David, rebelado con B larga. Kesher significa rebelión, entonces Sheker y Kesher, que tienen las mismas letras, Kuf, Shin, Reish, lo vamos a transformar en Keresh, que también tiene las mismas letras, y es un Keresh Mishkan, una columna del templo, del tabernáculo, del templo móvil, etc. Que esto es algo que también ampliamente habla el último discurso del rey anterior. Moishe en nuestra generación, que es que es el Rebe, como el Rebe decía, mi suegro. Él va a unir la yejida de ustedes, es decir, la esencia del alma de cada uno de ustedes, con su yejida, con su esencia de alma, que es Toyen Esuloj, que es la que carga, esto también parafraseando las Hoishanes en Sukkois, no importa el detalle, ella carga tu yugo, yejida le yahdach, y la une con la esencia misma de Dios. Y a través de esto, en el 7º año, saldremos a la libertad de decir la revelación del futuro por venir, a través de Moishe, que es el primer redentor, es el último redentor, como dice el Midrash, que rápido en nuestros días y Gagalatidan en nuestros tiempos nos va a redimir del exilio último amargo, en el cual hay oscuridad doble y redoblada, y nos redimirá. Este es el final del discurso. Hay una pequeña nota al final que dice que en la práctica faltan algunas palabras que el Rebbe también dijo en su momento, pero que no quedaron registradas. Hacer así, falta el final del discurso. Igualmente, el discurso en sí es claro, el discurso en sí también ya está, digamos, pleno, a pesar de que falten algunas palabras más. Y el punto de Moshe Rabbeinu es entender, y el punto del Rebbe es entender, que él nos une con la esencia misma de Dios. A través de que nosotros nos unimos al Rebbe, el Rebbe nos une con la esencia de Dios. Y si alguien se pregunta qué significa esto, esto está en el Talmud. Esto no es algo hasídico, algo místico, esto está en el Talmud. La Toira nos dice que tenemos que unirnos a Dios. ¿Y cómo te vas a unir a Dios? Dios es como un Eish Oichlo, es como un fuego que consume. ¿Cómo te vas a unir a Dios? Entonces el Talmud mismo dice, Adbek betalmid de Jajomim, unite a los estudiosos de la Toira, y la Toira lo considera como que te uniste a Dios. Está en el Talmud. Hasides le da una profundidad muchísimo más amplia, muchísimo más profunda, valga la redundancia, pero es el mismo concepto. Y para terminar, hay una historia cortita del Rebbe, que no tengo las palabras exactas que el Rebbe dijo, pero la idea de la historia es clara. Un joven le preguntó al Rebbe en un yehid, es una audiencia privada, evidentemente habrá sido en los primeros años. Un joven le preguntó cuál es el trabajo del Rebbe. ¿Qué hace el Rebbe? El Rebbe mismo respondió cuál es su trabajo. El Rebbe respondió así. Le mostró arriba una lamparita en el techo y él le explicó al joven que esa lamparita está conectada con la fuente de energía eléctrica que da energía eléctrica a Brooklyn, que a su vez está conectada con la fuente de energía eléctrica para el estado de New York en las Niagara Falls, como es las cataratas del Niágara, y así está conectado y conectado y conectado y conectado. Pero para que ese foquito se encienda, si ese foquito está en un cuarto oscuro, hay que prender el interruptor, hay que apretar el botoncito del interruptor. La lamparita puede estar, los cables están, la fuente de energía está todo bien. Pero para que se cierre el circuito, hay que apretar el botón del interruptor. Pero si uno está en un cuarto oscuro,
uno no sabe dónde está el interruptor. El trabajo del Rebbe es tomarte de la mano y llevarte hasta el interruptor. Eso fue lo que explicó el Rebbe. Yo agregaría a la historia, humildemente, que esto es uno de los, hay muchos asuntos en la historia, pero uno de los asuntos fundamentales de Chabad. Chabad es avoida bekoyach atzmoi. Tenés que trabajar vos. El Rebbe te va a tomar de la mano. El Rebbe te va a llevar hasta el interruptor. El Rebbe va a proyectar das en el lenguaje del discurso. Va a proyectar las cosas más profundas en tu interior. Pero si vos no apretás el botón, no va a pasar nada. Vos vas a tener que trabajar. Vos vas a tener que esforzarte, mínimo, por lo menos apretar el botón y ahí va a haber luz, etcétera. Y vas a poder sentir y todas las cosas que el Rebbe proyecta en el interior de cada uno de nosotros. No, que podamos cumplir, digamos, con estas cosas, que podamos ser conscientes de estas cosas y proyectar en todos los asuntos de nuestras vidas, que somos como Zera Beheima, etcétera, en todos esos asuntos, que podamos proyectar la presencia de Hashem, sentir a Hashem, y como el Rebbe termina, que esto nos lleve a la venida de Mashiach, en donde vamos a ver que Maim Layam Mechasim, como vamos a tener la percepción de la presencia de Dios, así como el agua cubre al mar. ¿Preguntas, dudas? Baruch Hashem. Me alegro. Dios mediante, para la semana que viene vamos a estudiar algo que tenga que ver con Yud Beis Tammuz, el 12 de Tammuz, que es la liberación del Rebbe anterior, etc. Dios mediante, seguimos la semana que viene. Acu Chávez.